Creo que hay formas clínicas de estrabismo, ¿verdad? Ya. Sigamos la clase, chicos. Entonces veamos las formas clínicas de estrabismo. Pero antes veamos lo que es el pseudoestrabismo. ¿En qué circunstancias puede aparecer situaciones en que da la impresión de que hubiese un estrabismo, ¿no? La misma que puede producir alarma en los padres, en los pediatras, etcétera. Entonces, esto puede darse cuando hay algún grado de inmadurez motora, sobre todo los primeros 7 meses, cuando hay epicantos, cuando hay asimetrías faciales o una separación orbitaria, ¿ya? Cuando hay una inmadurez sensorio-motora, vale decir de que los músculos extraoculares todavía no están del todo maduros, puede haber un grado incipiente de lo que es, pues, desviación ocular. Como se ve en la figura, hay una leve desviación donde lo que es el test de Hirschberg se nota de que no está central, que no está simétrico. Entonces, esto se produce o puede haber algún grado de lo que es desviación ocular hasta los 7 meses en que terminan de madurar los músculos extraoculares. Pero en todo caso, cuando esto se presenta, se va a presentar con ángulos de desviación bastante pequeños, ¿ya? Y hacia los 6, 7, 8 meses, esto tiende a desaparecer. El epicanto es también otra causa frecuente de lo que viene a ser, pues, descarte de estrabismo. Ahí, con el test de Hirschberg, estamos observando cómo lo que es el reflejo corneal está central, está simétrico, ¿no? Pero cuando hacemos que este niño mire hacia el lado lateral izquierdo, vemos pues que el ojo derecho da la impresión de que estuviera desviado, ¿ya? Pero cuando hacemos el test de Hirschberg vemos que estos reflejos corneales están centrales, están simétricos. ¿Por qué da la impresión que el ojo derecho está desviado, desvía hacia el lado nasal? Porque tenemos lo que se llama el epicanto. El epicanto es un pliegue nasal mucho más ancho, mucho más plano, que da la sensación de que cuando el paciente mira al costado, estuviera desviando el ojo. Esto va pasando conforme crece el niño. A los 5 o 6 años va a haber menos impresión de desviación porque en la medida que crezca la cara también va disminuyendo el epicanto, ¿ya? Entonces, esto es una causa de pseudoestrabismo y puede estar presente hasta etapas bastante tardías. Ahora, por ejemplo, esto podrá ser considerado una situación de inmadurez de los músculos extraoculares. Ya no, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una desviación bastante grande. Esto ya es un estrabismo. Cuando hay asimetría facial, ¿no? También puede haber algún grado de impresión de desviación. Ahí parece que el ojo izquierdo estuviera desviado hacia la parte externa, ¿no? Tenemos el caso de un hipertelorismo donde da la impresión que el ojo derecho está desviado, ¿ya? Estos son resultados de asimetrías faciales menos frecuentes en que cuando hablamos de pseudoestrabismo generalmente hablamos de lo que es el epicanto, que es la causa más frecuente para hacer el diagnóstico diferencial del estrabismo, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros vamos a tener una franca desviación, esta desviación podrá ser de que existe una esotropia cuando está desviado hacia el lado nasal, una exotropia cuando está desviado hacia la parte externa, hipertropia hacia la parte de arriba e hipotropia hacia la parte de abajo.
Entonces, dentro de todas estas patologías, una causa bastante importante de desviación lo constituye la esotropia congénita. La esotropia congénita es una patología que suele aparecer antes de los 6 meses de edad, ¿no? Y algo que va a caracterizar a esta esotropia congénita es el gran ángulo de desviación. Son ángulos de desviación de 40, 50 dioptrías de desviación, ¿no? Entonces, estos pacientes, aparte de que tienen una gran desviación, también tienen una mala abducción. Cuando se hace que el niño mire hacia uno de los costados, o sea, hacia el lado lateral izquierdo o derecho, el ojo que está lateralizando hacia el lado derecho o izquierdo va a ir pero en forma incompleta. Hay una mala abducción. Otra característica es que presentan fijación cruzada. ¿Qué implica esto? De que van a mirar con uno u otro ojo indistintamente, ¿ya? Tienen lo que se llama, pues, fijación cruzada, y esto hace de que la ambliopía en estos pacientes sea rara, ¿ya? También existen antecedentes familiares. Entonces decíamos de que la esotropia congénita es una patología que aparece en forma precoz antes de los 6 meses y aparece también con lo que es pues gran ángulo de desviación. Y estas desviaciones suelen pronunciarse cuando el niño está cansado o el niño está somnoliento. Vean, un niño de 6 meses con un gran ángulo de desviación, una esotropia congénita. En la figura superior, ¿qué es lo que se está notando? De que el niño en el lado, en la imagen izquierda, fija con el ojo derecho y en la imagen derecha está fijando con el ojo izquierdo. ¿Qué significa esto? Que está alternando la fijación, que hay una fijación cruzada. Y al mirar con uno u otro ojo indistintamente, pues el niño evita que pueda desarrollar ambliopía. Vean cómo en este niño, en esta imagen, se puede ver la gran desviación que hay, donde en el ojo derecho prácticamente pues desvía totalmente hacia el lado nasal, donde además existe algún grado de epicanto que exacerba esta desviación. Vean, en las dos imágenes, tanto el niño que está al lado izquierdo sin lentes como con lentes, es el mismo niño. Cuando hay un vicio de, perdón, cuando hay una esotropia congénita, el vicio de refracción que tienen no va a afectar lo que es el ángulo de desviación o la desviación en sí, ¿ya? Entonces, con y sin lentes muestra el mismo ángulo de desviación. Entonces, pues, en la gran mayoría de lo que es esotropias o desviaciones oculares, estrabismos, vamos a encontrar nosotros de que son independientes, ¿no? La desviación es independiente de la magnitud de la desviación. En todo caso, cuando nosotros indicamos lentes a los pacientes que tienen desviación de la vista, no es para alinear los ojos que se dan los lentes, sino que los lentes son usados ¿para qué? Para ayudar a ver mejor, para hacer que el ojo desviado mejore la visión. Y en la medida que mejore la visión, no se quede con un ojo perezoso, ¿ya? Este tipo de patologías tienden a tener una incidencia familiar. Ahí tenemos dos hermanos con la misma patología. Ahora, el tratamiento
de lo que es la esotropia congénita y por extensión de todos los estrabismos, generalmente es quirúrgico, ¿ya? El tratamiento siempre es quirúrgico. Entonces, ¿cuándo se debe de operar a un paciente portador de esotropia congénita? Antes de los 2 años de edad, se estima en 18 meses el tiempo ideal para operar a estos pacientes. Vean, a este niño se ha operado de lo que es una esotropia congénita. En el lado de la foto derecha se ve pues que ha quedado bastante bien, aunque se puede percibir todavía algún grado de desviación. Pero a pesar de lograr esa imagen o ese resultado después de la operación donde prácticamente están alineados en forma perfecta los ojos, todavía hacen una segunda intervención. ¿Para qué? Para dejar los ojos bien centrados. ¿Con qué criterio? De tratar de restituir una mejor estereopsis en este paciente. ¿Ya? Entonces, cuando se opera de una esotropia congénita, de un estrabismo, ¿no? Se debe de operar de tal forma que quede bastante bien, que queden alineados. ¿Y para qué se opera por qué se trata de lograr este buen alineamiento? Para que se pueda restituir algún grado de lo que es visión de profundidad, visión en 3D. Aun cuando se queda perfectamente alineado, un niño después de la operación, ¿no? No se va a restaurar lo que es la visión de profundidad al 100%. Solamente se restaura parte de la visión de profundidad. Un niño acá con una esotropia congénita y después de la operación con la que ha quedado bastante bien. Entonces, a pesar del buen resultado estético que se logró en este niño, los niños nunca alcanzarán una visión binocular estereoscópica perfecta. ¿Ya? Eso ténganlo presente. Ya pacientes con estrabismo pierden lo que es pues la visión de profundidad. La operación, aun cuando quede bien, va a restaurar algún grado de estereopsia. Dentro de las esotropias tenemos la esotropia adquirida, de lo que esotropia adquirida acomodativa, ¿ya? Este tipo es una patología bastante especial porque va a aparecer en niños que tienen mayores requerimientos acomodativos por ser hipermétropes de nacimiento, ¿no? Suele aparecer un poco tardíamente entre los año y medio y los 3 años, y estos pacientes van a tener generalmente un grado de lo que es pues de hipermetropía bastante elevado. Entonces, estos niños pueden presentar un cuadro de desviación que va haciéndose progresiva. Al inicio pueden estos niños compensar perfectamente su desviación y esta ser evidente solamente en lo que es visión cercana, hasta que llegue el momento en que la desviación se hace constante, tanto para la visión lejana como para la visión cercana. Entonces, cuando hablamos de una esotropia adquirida acomodativa, hablamos del único tipo de estrabismo que puede mejorar sin tratamiento quirúrgico. Estos pacientes van a mejorar con lo que es la colocación de lentes, ¿no? Externos que estén corrigiendo la hipermetropía. Estos pacientes o este tipo de desviación se presenta pues en hipermétropes fuertes entre 3 y 5 dioptrías que van a hacer que tenga grandes requerimientos acomodativos a partir de cierta edad, sobre todo para la visión cercana.
¿ya? En la imagen, ¿qué se observa? De que los ojos en la imagen izquierda están alineados y en la imagen derecha está presentándose una esotropia. Entonces, esto implica que este niño está padeciendo de una esotropia eh, intermitente, ¿ya? Entonces, este niño está padeciendo de una esotropia intermitente. Si nosotros no tenemos o no desviamos la vista, es bien difícil que nosotros podamos simular una desviación, ¿ya? Entonces, acá hay una esotropia intermitente. En la imagen vemos cómo a distancia el paciente está viendo bien, pero en la visión cercana este mismo paciente presenta una desviación ocular. Y esto es normal, ¿por qué razón? Porque cuando se trata de un componente acomodativo, este poder acomodativo es más evidente para situación de visión cercana, visión de lectura. Y es donde ahí se hace evidente la esotropia acomodativa. Vemos en la imagen izquierda a una niña que presenta desviación del ojo izquierdo, pero cuando se ponen los lentes vemos cómo esta desviación corrige, ¿ya? Entonces, esta esotropia acomodativa es el único estrabismo que corrige con lentes, es el único estrabismo que no requiere de una operación, ¿ya? Ténganlo presente, no, la inmensa mayoría de estrabismos van a operarse para tener un buen tratamiento, pero la acomodativa corrige con lentes. Tiene el carácter familiar, o lo tienen casi todos los estrabismos, ¿no? Una desviación del ojo derecho, con los lentes se ve los ojos alineados. Desviación del ojo izquierdo, y a este niño todavía se le está poniendo lentes bifocales. ¿Por qué? Porque existe una desviación para distancia y una desviación para cerca. Bien, ahora bien, dentro de lo que son las esotropias, ¿no? Hay una esotropia no acomodativa, que es de las más frecuentes que existen, que suele presentarse también más o menos a una edad de los 3 años de edad. Y estas esotropias son las más frecuentes. Y estas esotropias son las que van a cursar con una desviación permanente de uno de los ojos. Por lo tanto, estos pacientes con desviación ocular presente, ¿qué es lo que van a experimentar? Van a experimentar ojo perezoso o ambliopía en el ojo con desviación ocular, ¿ya? Entonces, pues tengan en cuenta que la esotropia no acomodativa, ¿no?, suele presentarse con mucha mayor frecuencia que la esotropia congénita, y esta cursa generalmente con desviaciones que son más constantes en un ojo, y por lo tanto esto significa que haya más ambliopía en este tipo de pacientes, ¿ya? Bien, otro grupo lo constituye las exotropias. Las exotropias, la desviación hacia el lado temporal, como se ve en la imagen. Al inicio de la aparición, estas suelen ser intermitentes, suelen ser comitantes de aparición tardía, ¿ya? Buen pronóstico visual porque no cursa con ambliopía.
Comienza más o menos a una etapa un poquito más tardía, entre los 6 y 8 años en la mayoría, teniendo una causa desconocida que lo. Muy bien. Entonces, decíamos que la esotropia infantil aparece en una etapa más tardía, ¿no? La causa es desconocida, comienza también en forma intermitente, pero tiende a ser permanente esta desviación conforme pasa el tiempo, ¿ya? No hay mucha ambliopía y el tratamiento también es quirúrgico, aunque con buen pronóstico, ¿ya? Entonces, las exotropias intermitentes es la forma como comienza este tipo de desviación. Entonces, vean en la imagen izquierda vemos que hay desviación del ojo izquierdo hacia la parte externa. Pero ¿qué está haciendo el niño? Está tapándose un ojito. Entonces, estos niños son pacientes, pues, que tienen esta exotropia y cuando aparece, pues, la exotropia, ellos ven doble y en esas circunstancias los niños se tapan un ojo instintamente o paran refregándose ese ojo, ¿ya? De tal forma que una característica de pacientes con exotropia es el hecho que los niños de pronto van tapándose un ojo o refregándose un ojo. Esto lo hacen con qué criterio de evitar visión doble, ¿no? En la imagen superior vemos el reflejo corneal que está simétrico y en la imagen inferior, vean, el reflejo es totalmente asimétrico porque acá está en el ángulo camerular. Entonces, esto es una exotropia intermitente. Vea, acá tenemos cómo la imagen izquierda está fijando con el ojo derecho, en la imagen derecha fija con el ojo izquierdo. ¿Cómo se llama esto? Esto es lo que se conoce como alternancia ocular en cuanto a la fijación. Ustedes comprenderán que niños de esta edad, de año y medio, 2 años, no pueden decirnos qué tanto ve, ¿verdad? Entonces nosotros estimamos el qué tanto ve a través de lo que es la fijación ocular. Si un paciente tiene desviación ocular, tiene estrabismo y ese ojo desvía constantemente, ese niño va a desarrollar ambliopía. Pero cuando mira indistintamente, como en este caso, que está fijando acá con el ojo derecho, luego fija con el ojo izquierdo, eso quiere decir que hay una exotropia alternante. Y esto nos está indicando que el paciente tiene una desviación, este, una buena visión en ambos ojos, ¿ya? Que hay alternancia y por lo tanto esto significa una buena visión en ambos ojos y con esto nosotros ya podemos decir que es necesario operar al niño. Porque para operar de estrabismo tenemos que operar cuando no haya ambliopía. Y uno sabe que no hay ambliopía cuando hay una buena alternancia ocular. Hay también estrabismos que son llamados incomitantes, que se deben generalmente a parálisis o paresia de algún músculo extraocular, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento del estrabismo? El tratamiento del estrabismo va a ser, pues, en primer lugar,
revertir lo que es el cuadro de ambliopía. Y como ya ustedes saben, la ambliopía, el tratamiento de la ambliopía va a ser efectivo durante el periodo donde existe esa plasticidad cerebral, ¿no? Que se sitúa los primeros 6 años de edad. Entonces, tiene que haber una estrategia escalonada en cuanto a lo que es tratamiento de estrabismo. Primero, la corrección óptica. Si hay una medida considerable en un ojo, entonces, y ese ojo es el que desvía, probablemente haya ambliopía, que va a corregir en parte con la medida de los lentes que se está indicando y ya después con la corrección del estrabismo en sí. Entonces, primero, una corrección óptica si el paciente amerita. Después se hará un tratamiento de la ambliopía, o sea, veremos si existe o no ambliopía. Después se hará una rehabilitación binocular y después una cirugía correctora. Entonces, casi todos los estrabismos, el tratamiento es el hacer una cirugía, ¿ya? Cuando se hace la corrección óptica, se hace esta previa cicloplegia con atropina al 1%. ¿Por qué razón? Porque los niños tienen gran poder de acomodación. Y por este poder de acomodación, entonces pueden darnos medidas muy dispares. Para esto se va a hacer pues una cicloplegia con la atropina para poder tener una medida exacta, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros damos lentes, recuerden ustedes, solamente el paciente que tiene esotropia acomodativa podrá corregir el estrabismo. Y estos son niños que presentan lo que es hipermetropías elevadas. En el caso de la imagen, hay una niña con esotropia que cuando se pone lentes, los lentes hacen que los ojos no se desvíen. Esta es una esotropia acomodativa. Pero en todos los demás pacientes que tengan desviación, no va a existir con los lentes una corrección del estrabismo. Esto sucede solo en la esotropia acomodativa. ¿Y por qué se dan los lentes? Y esto es algo que se debe explicar bien a los padres para evitar de que haya ambliopía, que los lentes se van a dar para mejorar la visión, mejorar la ambliopía, no para mejorar la desviación, ¿ya? Ahora, la ambliopía es algo que tiene que tratarse antes de hacer la cirugía. Y como les decía, la ambliopía se corrige hasta antes de los 6 años de una manera, digamos, más exitosa a que ocurriese si uno da tratamiento después de los 6, 8 años. Ahora, ¿cuál es el fundamento quirúrgico? Implica que se tiene que operar solo cuando se ha conseguido un cierto grado de visión binocular, un cierto grado de fusión. Y la corrección quirúrgica se va a hacer, pues, ya sea debilitando o ya sea reforzando los músculos extraoculares. Cuánto se refuerza, cuánto se debilita, eso va a depender del examen de prismas que se hace en el paciente, donde se determina lo que es el ángulo de desviación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica esta situación de debilitamiento o reforzamiento? Pues lo que se va a hacer es, o bien se coloca
los músculos por detrás de el lugar de inserción, ahí se está debilitando. Y o bien se secciona parte del músculo y se coloca en su lugar de inserción normal y ahí se está reforzando el músculo. Entonces, esto es el tratamiento que se da en un paciente con estrabismo. Algo que tienen que tener en cuenta es de que el estrabismo va a producir alteraciones neurosensoriales que van a alterar la visión binocular, la visión de profundidad, ¿ya? Entonces, si se va a tratar de lograr algún grado de lo que es visión de profundidad, esta tiene que hacerse la operación en un tiempo bastante temprano, ¿ya? Todos los estrabismos tienen que operarse lo más temprano posible, apenas se tenga, ¿no?, lo que es la alternancia, apenas se haya logrado revertir la ambliopía. En el caso de lo que es la esotropia congénita, se debe de operar antes de los 18 meses. ¿Para qué? Para restituir algún grado de visión de binocularidad. Y esto es válido para todos los tipos de estrabismo, ¿ya? Ténganlo presente. El operar a un paciente con estrabismo no significa que nosotros, cuando lo operemos, vamos a tener en ese paciente solamente un alineamiento ocular. Por ejemplo, en este paciente, el estrabismo va a lograr probablemente, o la operación del estrabismo va a lograr de que haya una buena alineación ocular, con lo cual la autoestima del paciente puede aumentar. Pero la situación neurosensorial de que vaya a ganar visión binocular o vaya a ganar una visión de estereopsis, eso en este paciente no se va a lograr, ¿ya? Recuerden, el estrabismo es principalmente un trastorno neurosensorial. Bien, acá terminamos esta clase. Sigamos con la última, que es también corta. ¿Se ve, chicos, lo que se está compartiendo? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, sigamos con lo que es oftalmología pediátrica. Algunos puntos de ellos ya hemos tocado. Es como un repaso. Entonces, cuando hablamos de lo que es, pues, oftalmología pediátrica, tenemos que ver que en ellos la visión viene a ser el eh, sentido de relación social del aprendizaje y la comunicación. Viene a ser a través de la visión que nosotros logramos aprender casi todo, ¿ya? Entonces, pues la visión es algo muy importante, pero sobre todo en los niños porque es en esta edad donde todavía está madurando el sistema de la visión. Ya la ausencia de la visión se va a traducir pues en una seria minusvalía.
Por lo tanto, una detección precoz de cualquier defecto de la visión nos puede permitir su corrección total o parcial de esa patología que puede prevenir pues una ceguera permanente o de repente que se pueda realizar una intervención precoz con la intención de lograr el máximo grado de visión, tanto monocular como binocular. Y si esto ya no fuera posible, para que pueda remitirse tempranamente a lo que es una educación especial. Ya saben ustedes que el sistema visual del infante es totalmente inmaduro y que para que madure, ¿qué es lo que necesita? Necesita que haya estímulos adecuados que lleguen hacia la retina, que esta retina sea estimulada por imágenes claras y esta retransmite hacia la corteza occipital esas imágenes claras. Y en este proceso, ¿no? La visión pues se va desarrollando paulatinamente y para que este desarrollo se produzca, tiene que haber una imagen clara que esté llegando hacia el cerebro. Entonces, durante los 6 primeros años, nosotros, ¿qué hacemos? Aprendemos a ver. ¿Ya? Es algo que poco a poco vamos aprendiendo a ver. El recién nacido, ¿no? Tiene una visión bastante pobre y esto guarda relación con qué? Con la inmadurez de los centros visuales en el cerebro que también son totalmente inmaduros. Recuerden que la agudeza visual en el infante se da todavía hasta los 6 años de edad más o menos. Recién a esa edad se logra lo que es la visión del adulto. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para aprender a ver? Una buena imagen de la retina. Entonces, si no se logra una buena imagen en la retina, el cerebro va a hacer de que se ignore toda la información que recibe del ojo que envía información mala. Y por lo tanto, ese ojo no va a desarrollar desde el punto de vista funcional en forma normal. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta que nosotros nacemos con lo que es una agudeza visual bastante pobre, que ésta se va desarrollando progresivamente hasta los 6 años y que para que este desarrollo se dé en forma adecuada, tiene que haber imágenes retinales claras. Muy bien. Entonces, cuando tenemos a un niño, la exploración oftalmológica en este niño se tiene que hacerse en forma secuencial y valorando una serie de hechos. Por ejemplo, en un recién nacido es muy importante tener en cuenta los antecedentes familiares y personales, ¿no? Para esto es necesario investigar, pues si fuese el caso, la detección de retinopatía en menores de 35 semanas o 1500 gramos de peso, ¿no? Si hay el antecedente de lo que es retinopatía del prematuro, este niño tiene mucha mayor morbilidad a desarrollar patologías oculares o puede ya tener secuela como parte de esta retinopatía del prematuro. Es muy importante el realizar la inspección de los ojos, ver el tamaño, las asimetrías tanto del globo ocular como de la córnea, para ver qué cosa de pronto que no vaya a tener el paciente una situación de glaucoma congénito, ¿no? Los reflejos pupilares, cuando con el oftalmoscopio directo nosotros vemos el reflejo pupilar, lo normal es que nosotros veamos un reflejo rojo. Eso quiere decir que todo está bien, que está llegando a la retina de repente información adecuada. Pero hay circunstancias de que este reflejo pupilar rojo se ve alterado. ¿Cuándo? Cuando nosotros vemos de repente un reflejo blanquecino, lo que se llama una leucocoria,
que puede obedecer a cataratas congénitas, que puede obedecer a retinoblastoma. Entonces, también hay que evaluar lo que son los reflejos, porque a través de la evaluación de los reflejos podemos tener nosotros idea de lo que está pasando en cuanto a función visual. Por ejemplo, el reflejo fotomotor, el hecho de que la pupila se contraiga ante un estímulo luminoso, esto es un indicio de que hay un funcionalismo visual. El cierre palpebral a la luz, ¿no? O el cierre palpebral ante un objeto que se acerca, etcétera, también son indicios, pues, de funcionamiento visual. Ya en niños mayorcitos también hay que hacer la anamnesis, inspeccionar los ojos, ver cómo está el reflejo corneal, reflejo pupilar. Es importante a esta edad evaluar si hay presencia o no de epífora. El lagrimeo constante puede orientar a la presencia de lo que es obstrucción congénita de vía lagrimal o incluso puede ser un indicativo de lo que es glaucoma congénito, ¿no? La exploración del seguimiento con la mirada y el reflejo fotomotor, ¿no? La motilidad ocular es necesario evaluarlo, si hay nistagmus o no hay nistagmus. La prueba de Hirschberg, ¿por qué? Porque ya en los lactantes puede haber aparición de lo que es estrabismo. Entonces, en la prueba de Hirschberg, en los mayores de 6 años, recuerden que antes de los 6 años puede haber algún grado de lo que significa inmadurez de los músculos extraoculares. Hacer el cover test para descartar el estrabismo. Ya saben ustedes que el cover test es un examen bastante disociante, de tal forma que cuando hay estrabismos no muy manifiestos con esta prueba, se hace evidente la presencia de estrabismos. O ya sea el cover test o tapar ambos ojos en forma alternativa. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos este cover test en forma alternativa y asumamos de que el niño tiene una buena visión en un ojo y una mala visión en el otro ojo, cuando ocluyemos el ojo que tiene una buena visión, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una respuesta del niño de rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tapando el ojo bueno. En estas circunstancias el niño llora o cambia de actitud. Ya en los mayores, cuando examinamos, también seguir con lo que es pues la anamnesis, la inspección de los ojos, el cover test, el test de Hirschberg, pero ya la agudeza visual es algo que puede ser cuantificado. Y esto se cuantifica a través de los optotipos de lo que es la cartilla de Snellen. Los niños mayores de 4 años y medio, colaboran perfectamente con lo que es estos octotipos de la E invertida, etc. Y entonces se puede cuantificar qué tanto está viendo el niño. Entonces, dentro de las técnicas de exploración oftalmológica para evaluar a los niños, vamos a tener pues el reflejo pupilar, la prueba de Hirschberg, eh, el cover test alternante y los octotipos. ¿Cuándo se debe de llevar al niño al oftalmólogo? Cuando cierra los párpados para mirar. El hecho de que el niño esté entrecerrando los párpados, eso implica que probablemente el paciente pueda tener un vicio de refracción, probablemente miopía, y que este hecho de entrecerrar los párpados significa pues el tratar de emular a un agujero estenopeico. Saben ustedes que el agujero estenopeico permite mejorar la visión de un paciente que tiene vicio de refracción. Entonces, cuando un niño no ve bien, al entrecerrar los ojos se genera más o menos esta situación de lo que es pues
un agujero estenopeico y mejora un tanto la visión. Todo niño que desvíe los ojos se tiene que llevar al oftalmólogo. Cuando hay una desviación ocular, tengan presente algo, de que este niño debe ser evaluado apenas exista la posibilidad que el niño presente desviación ocular. ¿Por qué razón? Porque cuanto más pronto se solucione el problema de desviación, existe mejor posibilidad de que el niño pueda experimentar mayor estereopsia, ¿ya? Entonces, muchas veces existe el concepto de que los niños muy pequeñitos no deben ser llevados a cabo hacia el oftalmólogo porque tienen, porque no colaboran con el examen y que mejor hay que llevarlo cuando ya esté más grandecito para lo que es, pues, que el examen salga mejor, ¿no? Ese es un gran error. ¿Por qué razón? Porque ya cuando el niño colabore con 6 años o más, lamentablemente, para una situación de desviación, lo que se le va a ofrecer es solamente un componente estético. Solamente vamos a poder alinear los ojos, pero no vamos a poder restaurar algún grado de visión de profundidad. Si se frota continuamente los ojos, que puede ser traducción de procesos infecciosos, si hay dolores de cabeza después de forzar la vista, ¿ya? Cuando hay dolor de cabeza en los niños, y este dolor de cabeza se debe a problemas oculares, siempre el dolor de cabeza va a aparecer cuando se fuerza la vista. Esto implica que el dolor de cabeza aparecerá después que haya estado en clases. Siempre va a haber una relación de causa-efecto. Esfuerzo visual, cefalea, ¿ya? Cuando haya guiños frecuentes, estos guiños muchas veces es una forma del niño de evitar visión doble cuando hay, sobre todo, exotropias. Cuando exista leucocoria, ¿qué es la leucocoria? Una mancha blanca en el área pupilar. Cuando exista ptosis uni o bilaterales y cuando exista la presencia de nistagmus. ¿Qué se está observando ahí? Un edema corneal. Entonces, esto tiene que ser evaluado. Tenemos que ver qué está pasando, por qué tiene ese edema. Vean, en este caso estamos viendo lo que es el reflejo rojo. En el ojo izquierdo del paciente vamos a ver que el reflejo rojo está presente, pero en el ojo derecho ese reflejo rojo no está presente y se insinúa ahí una coloración blanquecina. ¿Qué es esto? Una leucocoria, una mancha blanca en el área pupilar. Por ejemplo, acá también estamos viendo una leucocoria en el ojo izquierdo, leucocoria en el ojo derecho. Leucocorias secundarias a catarata. Entonces, toda leucocoria debe llamarnos la atención y debe ser derivado a la especialidad para tratar de ver qué es lo que está provocando esa leucocoria. Ahora, el cover test, ya habíamos dicho, el cover test sirve para determinar lo que es la desviación que pueda tener un paciente, ¿ya? En niños se dice que se puede hacer la determinación de lo que es la agudeza visual a través de la cartilla de visión preferencial. En estas circunstancias existen pues estas bandas, ¿no?, más gruesas hasta volverse más delgadas, de tal forma que aquella que llama la atención del niño se dice que es la que representa la agudeza visual del niño. Pero con la cartilla de agudeza visual de Snellen se puede hacer la determinación de la agudeza visual en todo niño que tenga 4 a 4 años y medio, ¿ya? Ellos van a colaborar muy bien y va a haber pues
muy buena respuesta al examen. Muy bien, veamos algunas patologías que suelen presentarse en la población pediátrica. Veamos las infecciones, sobre todo lo que es la celulitis preseptal, que viene a ser una infección de los tejidos subcutáneos por delante del septum orbitario. ¿Por qué se produce? Por traumatismo cutáneo, laceraciones, diseminación de infección local como un ursuelo, la crocistitis. ¿Ya? Entonces, la celulitis preseptal, ¿qué signología va a presentar? Presentará un edema palpebral o hiperiorbitario, pero unilateral, doloroso, con signos de flebosis, enrojecido, pero no va a haber proptosis ni afectación en la visión ni en la motilidad. ¿Ya? Entonces, esto es una especie de celulitis en el párpado superior, en el párpado inferior, pero que el globo ocular está totalmente indemne. No hay proptosis, no hay alteración de la visión ni motilidad. En este caso estamos viendo una celulitis preseptal. Vean, el ojo está totalmente blanquecino. ¿Ya? Ahora, la celulitis orbitaria se va a presentar, ¿no?, en infecciones que ya va a afectar los tejidos blandos detrás del septum orbitario. Puede aparecer a cualquier edad, pero en la población pediátrica es mucho más complicada lo que es, pues, esta celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria, en la gran mayoría de los casos, suele tener un origen que es en la sinusitis etmoidal. Desde ahí puede convertirse en una celulitis orbitaria. Por lo tanto, si en algún momento ustedes hacen diagnóstico de celulitis etmoidal, tienen que ser bastante enérgicos en tratamiento porque esto puede desarrollar una celulitis orbitaria. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una celulitis orbitaria, vamos a tener pues que el paciente va a tener manifestaciones graves, manifestaciones sistémicas, ¿no? Como fiebre, dolor y afectación de la visión incluso. Y ya solamente en el ojo encontraremos un edema palpebral y periorbitario unilateral con un enrojecimiento, dolor, ¿no?, acompañado de signos de flebosis. Habrá proptosis, ¿no? Puede haber incluso oftalmoplegia o restricción de movimientos oculares, y si se producen estos movimientos oculares serán dolorosos al producir. Puede producirse también disfunción del nervio óptico. Entonces, la celulitis orbitaria es una patología mucho más grave. ¿Por qué? Porque de pronto esta celulitis orbitaria que está localizada a nivel orbitario puede convertirse en un proceso intracerebral, convirtiéndose en una trombosis del seno cavernoso, ¿no? Entonces, una celulitis orbitaria, ¿qué puede producir? ¿Qué es lo que produce? Produce una inflamación de todo lo que son los tejidos eh, blandos a nivel de la órbita, que esta inflamación produce la proptosis, ¿no? Además de que esta proptosis puede producir también pues, problemas corneales y todas esas cosas, ¿ya? Pero aparte, en la órbita pueden producirse microabscesos. Por lo tanto, en estos pacientes hay que hacer diagnóstico de imágenes en forma seriada, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros tenemos una celulitis orbitaria, puede haber compromiso, ¿no?, del nervio óptico. El nervio óptico, ¿por qué se va a dañar?
porque hay una elongación del, ah, una, eh, una protrusión del globo ocular hacia la parte de afuera, como estamos viendo, ¿no? Una proptosis. Entonces, esto produce una elongación del nervio óptico y esto produce también daño en el nervio óptico, ¿ya? En la imagen, ¿qué se está observando? Se está observando una proptosis, se está observando una inyección conjuntival. Si se pidiera que mueva los ojos al niño, probablemente habría dolor al movimiento ocular, dificultad para movilizar los ojos, algún grado de oftalmoplegia en ese ojo. Y en la imagen también estamos observando una dilatación pupilar. La dilatación pupilar es algo característico. Entonces, pues, la celulitis orbitaria constituye una patología bastante grave, ¿ya? Entonces, algo que se debe de tener en cuenta es de que la celulitis preceptal, aquella que está limitada solamente al párpado superior, ¿no? Puede de pronto convertirse en una celulitis orbitaria. Por lo tanto, como recomendación, cuando tengan ustedes una celulitis orbitaria, perdón, preceptal, sean enérgicos en tratamiento, ¿ya? ¿Para qué? Para que esa celulitis preceptal no pueda convertirse en una celulitis orbitaria, porque ya una celulitis orbitaria implica un manejo multidisciplinario, un manejo de imágenes también bastante continuo para estar evaluando cuál es el estado de salud de ese ojo del paciente. ¿Ya? Ahora, todavía existe la posibilidad, si hay una celulitis orbitaria, que ésta se convierta en una trombosis del seno cavernoso. Entonces, el peligro ya no sería solamente a nivel de lo que es la órbita, sino sería a nivel cerebral. Entonces, si tienen una celulitis preceptal, hospitalicen a los pacientes, sobre todo si son niños, para dar tratamiento por vía parenteral y de esta forma se pueda solucionar esa celulitis preceptal en un tiempo corto. Es preferible hacer eso a tener que lidiar con una celulitis orbitaria o peor, tener que lidiar con una trombosis del seno cavernoso. Muy bien, entonces, también dentro de origen infeccioso puede haber pues conjuntivitis bacterianas simples, ¿no? Las conjuntivitis más frecuentes, ¿no? Que tienden a ser autolimitadas porque la carga bacteriana generalmente no es tan alta, ¿ya? Entonces, esta conjuntivitis bacteriana se presenta pues con enrojecimiento, sensación de arenilla, quemazón, secreción y con algún grado de secreción que sobre todo en la noche se acumula y hace que en la mañana sea más difícil abrir los ojos. Si bien comienza unilateralmente, tiende a ser bilateral en forma más frecuente. Entonces, las conjuntivitis bacterianas son conjuntivitis que van a ceder muy pronto al tratamiento. Entonces, como recomendación, ustedes pueden tratar una conjuntivitis, pero con antibióticos que no tengan corticoides. ¿Ya? Eso sí, hay que cumplir, pues. ¿Ya? Antibióticos puros, sin con corticoides. Vigilar 2, 3 días cómo va. En la mayoría de los casos va a ir muy bien, pero si no evoluciona adecuadamente, preferible pasarlo a la especialidad. Entonces, la conjuntivitis bacteriana simple pueden usar diferentes medicamentos.
Muy bien. Ahora tenemos lo que es la conjuntivitis, queratoconjuntivitis gonocócica, que es causada por la Neisseria gonorrhoeae y que se va a caracterizar por presentar una secreción conjuntival aguda, una secreción abundante. Esta secreción abundante podrá ir acompañado de edema de párpados que van a estar más sensibles, ¿no? Secreción profusa y purulenta a nivel de la conjuntiva, hiperemia, quemosis, ¿no? Pseudomembranas, etc. Y también puede haber incluso linfadenopatía preauricular. ¿Cuál era la importancia de reconocer esta probable queratoconjuntivitis gonocócica con... Muy bien, entonces, decíamos que la ah, conjuntivitis por Neisseria gonorrhoeae es una patología que cursa con secreción abundante y esta secreción abundante debe ser considerado un signo de peligro. Ahora bien, ¿por qué es importante el reconocer esta secreción abundante o esta intención, o sea, del por qué la gonorrea es tan peligroso en la vista? Porque puede producir perforación ocular, ¿ya? Ténganlo presente eso. Cuando hay secreción abundante, esto es traducción de que existe un patógeno, un organismo muy patógeno para la superficie ocular. Y esto es pues lo que representa la Neisseria gonorrhoeae, que puede producir perforación en cuestión de horas. Entonces, la Neisseria gonorrhoeae, reconocida a través de la secreción abundante, debe hacer pues que tengamos un tratamiento bastante enérgico, ¿ya? Ahora, también puede haber una conjuntivitis neonatal por clamidia, que es la infección más frecuente de la conjuntivitis neonatal, ¿no? Y está asociada a infección sistémica por clamidia, otitis, rinitis, neumonitis, ¿no? La transmisión se hace a partir de la madre durante el parto, por eso el examen de los padres tiene que descartarse cualquier infección genital. Se dice que aparece entre los 5 y 19 días con una secreción mucopurulenta, reacción conjuntival papilar, ¿no? Como tratamiento, en casos de clamidia tenemos la tetraciclina tópica y el etosuccinato de eritromicina. Otra patología que debemos tener en cuenta viene a ser la obstrucción del conducto nasolagrimal, ¿no? Entonces, cuando existe una obstrucción del conducto nasolagrimal, el paciente pues va a experimentar lo que es una epífora, un lagrimeo mayor cuando esta obstrucción sea total y menor en la medida que esta obstrucción sea parcial, ¿ya? Algo que debemos de tener en cuenta es de que esta obstrucción del conducto lagrimal es una patología bastante frecuente y que esta patología se puede tratar cuando no resuelve. En la gran mayoría de los casos, esta obstrucción del conducto nasolagrimal va a permeabilizarse al año y medio de edad, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que se hace? Se indica pues al paciente que para el año y medio, a los padres sobre todo, el niño probablemente va a dejar de estar lagrimeando y esto va en tanto, sí, pues el lagrimeo va a ser constante, pero sobre todo las sobreinfecciones que puedan producirse van a ser sobreinfecciones que van a conducir
a conjuntivitis crónicas, ¿ya? Entonces hay que estar tratando las sobreinfecciones, hay que estar haciéndose masajes en lo que es la zona del conducto nasolagrimal para evitar que estas lágrimas se emposen y puedan ser más fácilmente invadidas por los microorganismos. Entonces va a haber pues epífora, pestañas pegadas en los niños, ¿no? Y el tratamiento va a estar orientado a lo que es tratar la conjuntivitis hasta lograr de que exista una remisión de esta obstrucción que sucede en más del 90% de los casos, más allá de los del año y medio de edad. ¿Ya? A los pocos que queden ya después del año y medio en que quieran operarse, pues también en esa circunstancia da muy buenos resultados. ¿Ya? Entonces, la obstrucción de la obstrucción del conducto nasolagrimal da muy buenos resultados con lo que es el tratamiento de la permeabilización de vías nasolagrimales cuando ocurre o persiste más allá del año y medio de edad. Ahora, cuando ya no hay una buena respuesta a lo que es, pues, este sondaje, ya se puede hacer lo que es una dacryorhinostomía, ¿ya? Entonces, los pasos se van haciendo en forma escalonada. Bien, otra patología a tener en cuenta y que ya le hemos revisado es el glaucoma congénito, que ocurre generalmente en los 3 primeros años de vida, pero que hasta un porcentaje de 80% ocurre en el primer año de vida, siendo bilateral en 75% de los casos. Entonces, en estos pacientes, ¿qué vamos a encontrar? Lo que es un buff thalamus. En el ojo infante, ¿no? Que es un ojo totalmente en desarrollo, un ojo que está formado por tejido que está todavía inmaduro. Entonces es un tejido totalmente inmaduro y distensible. Por lo tanto, un aumento de la presión hace que el ojo crezca, dando una apariencia de buff thalamus, apareciendo anormalidades en el tamaño del diámetro corneal. Son pacientes que van a presentarse con una córnea bastante grande. Entonces, cuando exista sospecha de lo que es la probable existencia de un glaucoma congénito, hay que hacer pues algunos exámenes en busca de algunas alteraciones. Y esto se hace bajo sedación. ¿Y qué es lo que se evaluará? Se evaluará si existe o no una presión intraocular elevada. Se dice que una presión mayor de 21 milímetros de mercurio ya sería sospechoso de glaucoma congénito. Pero hay que encontrar también los cambios que existen en el nervio óptico a consecuencia del glaucoma. Entonces, se hará, pues se verá, si hay una asimetría de la relación copa-disco, será muy sospechosa de glaucoma. Estos pacientes, como tienen una presión alta que está haciendo que el ojo esté creciendo, entonces son ojos mucho más grandes, son ojos miopes, por lo tanto, habrá también una miopía axial en estos pacientes. Pero también debemos de evaluar cuál es el tamaño de la córnea. Estos pacientes suelen tener una megalocornea, una córnea mayor de 12 milímetros, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas van a hacer de que uno pueda sospechar de glaucoma?
el hecho de que tengan un edema corneal, el hecho de que el paciente presente fotofobia o epífora, ¿ya? Esto podría hacernos pensar que el paciente puede tener glaucoma congénito. ¿Qué estamos observando en el ojo izquierdo del paciente? Estamos observando un edema corneal. ¿Qué más? Una epífora, lagrimeo en el ojo izquierdo. ¿Qué diagnóstico probablemente tenga? Un glaucoma congénito. ¿Ya? No se queden en el concepto de que de repente ha sido un problema que ocurrió durante el parto, que va a ser algo transitorio. ¿Ya? Este tipo de manifestaciones hay que investigarlas. Ahora, tenemos también, pues, producto de la presión intraocular elevada, hace de que el ojo se distienda y la córnea, a pesar de que es más grande, también va a sufrir ruptura de sus pliegues a nivel de a nivel corneal, dando por resultado a lo que se llama los a ver, pliegues de me olvidé. Bueno, esta imagen que están viendo, ¿no? Son rupturas a nivel de la capa de Descemet. Entonces, esto se va a traducir en que por estas rupturas puede haber un edema corneal, ¿ya? Ya saben ustedes también de la catarata congénita, ¿ya? Que la catarata congénita se presenta hasta en una tercera parte de los casos, o hasta un 50 incluso, como consecuencia de una infección intrauterina. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar pues catarata congénita secundaria a lo que es infecciones intrauterinas, ¿no? Presentadas principalmente por lo que es la toxoplasmosis, ¿ya? Causas hereditarias un porcentaje minoritario, causa idiopática también un 30%. Y cuando una persona presenta catarata congénita, ¿qué signología vamos a encontrar? Uno, la presencia de leucocoria, una mancha blanquecina en el área pupilar. La presencia de estrabismo, el ojo pues se desvía. Y la presencia de nistagmus. Todo esto evidenciado por lo que es cómo está el reflejo rojo en estos pacientes, cómo está el fondo de ojo en estos pacientes. Se evalúa ahí, por ejemplo, la presencia de catarata congénita a nivel central. El tratamiento de la catarata congénita siempre es quirúrgico, ¿ya? El tratamiento es quirúrgico y tienen tiempos para hacerlo. ¿Cuándo se debe de operar? Antes de los 3 meses de edad. ¿Por qué razón? Porque si se opera más allá de los 3 meses, existe la posibilidad que se agregue lo que es el nistagmus, que es un trastorno neurosensorial, que cuando aparece ya implica que haya una la probable presencia de lo que es pues el nistagmus, ¿no? Entonces, cuando hay nistagmus va a haber una mala visión, una visión subnormal. Por eso es que se debe de operar antes de los 3 meses de edad para evitar de que pueda sobrevenir lo que es el nistagmus. Ahora bien, en estos niños, como son tan pequeñitos, se pone lente intraocular todavía después de los 2 años, ¿ya? Pero, en tanto,
tiene que haber pues un tratamiento que implique no solamente el hecho de sacar el cristalino, sino hacer una vitrectomía anterior. ¿Por qué razón? Porque los niños tienen o presentan una marcada reacción inflamatoria cuando no se hace la vitrectomía anterior. De pronto que podría quedar como una segunda catarata a consecuencia de esta reacción inflamatoria que se presenta. Ahora bien, ¿qué es también importante al hecho de tener una cirugía de catarata, de tener una vitrectomía anterior? El hacer una buena rehabilitación óptica? ¿Qué implica esto? De que nosotros tengamos en el paciente una buena rehabilitación óptica para asegurar su desarrollo visual. Si nosotros solamente operamos, hacemos una vitrectomía anterior y no hacemos la rehabilitación óptica, ese niño no va a ganar buena visión. Entonces, para que gane visión, tiene que haber una buena rehabilitación óptica. Ahora, existe la artritis reumatoidea juvenil. ¿Por qué es importante? Porque dentro de las variedades de artritis reumatoidea juvenil, la artritis pauciarticular va a producir una iridociclitis crónica, ¿ya? Y esa es la forma característica en que una artritis pauciarticular va a hacer, pues, de que el niño desarrolle esta iridociclitis crónica que no se va a detectar si no va donde un oftalmólogo porque tiende a ser asintomática. Por lo tanto, los ojos del paciente están totalmente blancos, ¿no? Entonces, esto puede estar presente concomitantemente o independientemente de la actividad inflamatoria de la artritis, ¿ya? Entonces, es importante de que este tipo de pacientes sean derivados a la especialidad. ¿Por qué razón? Para poder evaluar al paciente y ver si este paciente está haciendo alguna complicación propia de la iridociclitis crónica, ¿ya? ¿Y qué alteraciones o qué lesiones puede producir una iridociclitis crónica? La formación de una catarata secundaria, la formación de glaucoma secundario. Entonces, pues, es importante de que cuando uno evalúe a un paciente con artritis reumatoidea juvenil del tipo pausia articular, piense en estas complicaciones, en la posibilidad que el niño pueda tener catarata secundaria o lo que es un glaucoma secundario. Ahora, la toxoplasmosis congénita también es una patología que suele presentarse, ¿no? La mayoría de estas infecciones que son adquiridas son asintomáticas y a nivel ocular la toxoplasmosis tiene digamos, un tropismo positivo bien fuerte para lo que es la retina, que se constituye en el sitio de localización de la infección. Y cuando se produce esta inflamación, va a producirse una retinocoroiditis generalmente bilateral, ¿no? O sea, va a haber cierta reacción a nivel del vítreo y la lesión se va a caracterizar por ser una lesión focalizada, blanco amarillento, con una reacción vítrea importante, ¿ya? Algo que deben tener en cuenta es de que durante puede haber una reactivación que ocurre eh, en los sitios cercanos a lo que ha sido una infección
anterior. Vean ustedes una lesión blanco-amarillenta que está en el vítreo. Acá tenemos ¿qué cosa? Estamos teniendo una lesión antigua y otra lesión nueva. La lesión antigua, ahora, la toxoplasmosis también tiene una afinidad por el área macular. Imagínense ustedes a un paciente con una toxoplasmosis congénita con compromiso bilateral o unilateral de lo que es de lo que es una toxoplasmosis congénita, ¿ya? Quedaría con una visión muy deficiente a una edad muy temprana. Por lo tanto, pues la toxoplasmosis es una enfermedad que puede prevenirse, porque esta enfermedad hace daño durante la organogénesis, son los primeros meses. Entonces, pues estos pacientes, si existe la posibilidad de que se pueda prevenir a través de las vacunas, las mujeres que tienen o están en edad de poder o de querer ya tener hijos, tienen que pues tener todas las medidas de protección y prevención necesarias. Bien, para terminar, veamos lo que es pues el retinoblastoma. Bueno, el retinoblastoma constituye el tumor intraocular más común de la infancia, ¿no? Es el séptimo más común en malignidad en la población pediátrica, ¿ya? Entonces, el retinoblastoma va a afectar a la retina principalmente y constituye el tumor intraocular más frecuente en niños, ¿ya? Ahora, entre el 5 y 10% es autosómico dominante. El resto es este, no autosómico dominante y no tiene preferencia por el sexo, raza o el ojo derecho o el ojo izquierdo. Afecta indistintamente a todas las personas. Entonces, el gen del retinoblastoma es encontrado sobre el brazo largo del cromosoma 13 y el retinoblastoma es un tumor supresor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa para que pueda expresarse pues, este retinoblastoma? Nosotros tenemos el factor de transcripción E2F que controla la transcripción del ciclo celular durante la mitosis. Entonces, la proteína del retinoblastoma se va a ligar pues, a este factor de transcripción E2F y va, por lo tanto, inhibir su actividad. Y al inhibir su actividad, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber una subregulación de muchos genes a nivel de G1. Asimismo, este complejo de la proteína del retinoblastoma con el complejo E2F está también involucrado en el reclutamiento de factores que median la condensación de la cromatina, lo cual resulta pues en inhibición de la transcripción. Entonces, tenemos el retinoblastoma hereditario o por mutación germinal que va a hacer que se presente en hasta 10% de los casos, ¿no? Y el otro tenemos al no hereditario o por mutación somática, que es la gran mayoría, el 90% de los casos, es un tumor unilateral, no transmisible y no predispone a un segundo cáncer no ocular. Todo lo contrario a lo que sucede con el hereditario, donde puede presentarse en forma bilateral, ¿no? Puede presentarse en forma trilateral, ¿ya? Cuando hay
un tumor en el un pineoblastoma, ¿ya? Entonces, pues, cuando existe un retinoblastoma, el signo más común de presentación va a ser la leucocoria. El 60% de los pacientes se presentan con leucocoria, ¿no? Que no es otra cosa, pues, que esa mancha blanquecina que vemos por el reflejo del mismo tumor o puede ser porque ya existe un desprendimiento de retina. También se puede presentar como un estrabismo en 20-25% de los casos, como un glaucoma doloroso con signos inflamatorios, ¿no? Parecido de repente a una celulitis orbital en 10% de los casos. Ahora, en países en vías en desarrollo, la presentación más común pues es una enfermedad extraocular. Esto ya no es una realidad del Perú, esto de repente es una realidad todavía para algunos países africanos, ¿ya? Ahora, en general, ¿cuándo se presenta este retinoblastoma? El diagnóstico se realiza hacia los 18 meses de edad en promedio, ¿no? Pero el 90% de los casos es diagnosticado antes de los 5 años. A los 18 meses o antes se hace el diagnóstico, sobre todo de los retinoblastomas hereditarios, ¿ya? Entonces, los niños que tienen enfermedad bilateral a los 13, 16 años lo están sacando. Ahora, los niños con enfermedad unilateral, el promedio aparece a los 24 meses. A todos, pues, se debe de hacer una evaluación genética, ¿no? Sobre todo los hermanos e hijos deben ser evaluados cercanamente para ver si existe manifestación del cuadro de fondo. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se va a hacer con una oftalmoscopía indirecta, localizando lo que es pues el tumor, realizado bajo anestesia general y se hace una visualización de todo el fondo de ojo, ¿ya? Tenemos acá un tumor sólido en la parte posterior. Esto es un tumor eh, muy bien, entonces en el diagnóstico encontraremos lesiones solidificadas, ¿no? Están debajo de la retina o si hay una reacción inflamatoria en la parte anterior, ¿ya? Para el diagnóstico el ultrasonido es bastante importante, diagnóstico, no tanto el ultrasonido, el TAC es importante porque nos va a determinar la presencia de el tumor. Si nosotros tenemos acá una leucocoria, el simple hecho de tener ese examen de tomografía o ecografía va a hacer que se evidencie lo que es la lesión. Entonces, el diagnóstico es rutinariamente hecho sin confirmación patológica porque es bastante evidente la forma de manifestación de esta patología, ¿ya? Ahora, el retinoblastoma tiene unos patrones de crecimiento que es importante tener en cuenta. Entre ellos tenemos, pues, de que hay un crecimiento exofítico cuando se extiende desde la capa retinal externa hacia la coroides. Endofítico cuando crece desde la retina hacia el vitrio, donde puede haber una siembra vítrea. Mixto cuando existe una combinación del endofítico y exofítico, ¿ya? Ahora bien, si nosotros evaluamos en anatomía patológica estas rosetas, hacemos el diagnóstico de lo que es retinoblastoma. Ahora, en la anatomía patológica, cuando el tumor invade el nervio óptico y va hacia el cerebro,
esto es una situación de mal pronóstico, ¿ya? Entonces, el retinoblastoma puede ir hacia diferentes partes, ¿no? A través del nervio óptico al sistema nervioso central, al espacio suprarrenal por vía hematógena, etc. Pero cuando se da un tratamiento, el retinoblastoma es altamente curable. Existe un retinoblastoma trilateral cuando existe pues un retinoblastoma bilateral, uno en cada ojo, ¿no? Y se suma a esto una masa supracelular o masa pineal, en quienes se presenta en los retinoblastomas hereditarios. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este retinoblastoma? Lo ideal sería pues que se produzca la curación, pero preservando la agudeza visual. Y muchas veces esto no se logra. ¿Por qué? Porque los pacientes vienen en un estadio tan avanzado, donde la leucocoria es tan evidente y el tratamiento de repente mejor para el paciente constituye la enucleación del ojo, el sacar ese ojo. ¿Ya? Ahora bien, existen una serie de tratamientos para el retinoblastoma, todos ellos muy buenos, con buenos resultados, con más del 90% de pacientes tratados con sobrevida o curación, pero tiene que haber un requisito para todo esto, de que los tumores que estén presentes sean tumores pequeños, ¿ya? Eso es algo muy, muy importante para que se pueda dar quimioterapia, radioterapia con gas externo para, ¿no? de luz. Lo importante es de que se encuentre al paciente con una tumoración bastante pequeña. Ahí hay muy buenos resultados, ¿no? Que van con sobrevivencia y tratamiento de más del 90% de los casos, ¿ya? Ahora, muy bien, eh, cuando estamos frente a un paciente que tiene un retinoblastoma hereditario, generalmente estos pacientes mueren debido a un segundo tumor no ocular, ¿ya? Generalmente osteosarcoma, sarcoma, ¿ya? No hay un significativo aumento de riesgo de cáncer en lo que es el retinoblastoma no hereditario, ¿ya? No corporal. Entonces, vean ustedes, cuando existe un retinoblastoma hereditario, la posibilidad de desarrollar un segundo tumor es de 1% por año. Imagínense ustedes que el diagnóstico se hace en pacientes que tienen generalmente la edad de un año, año y medio. Entonces, por cada año 1%, a los 40 años tiene el paciente un 40% de desarrollar retinoblastoma, ¿no? Y este segundo tumor es el causante de la muerte de estos pacientes. Si existe una radiación externa, también es un factor externo, un factor a tener en cuenta para la posibilidad de que exista aparición de este segundo tumor, ¿ya? Tengan en cuenta esas cosas cuando se habla de retinoblastoma. Muy bien, para terminar, veamos algo que es importante que ustedes ya se lleven en todo lo que significa su práctica futura. De todas las cosas que hemos hablado, pues gran parte de ellas ya se olvidaron, se están olvidando, se olvidarán, pero es necesario que ustedes tengan en cuenta algunos signos y algunos síntomas de peligro. ¿Por qué? Porque cuando estos signos aparecen, van a aparecer patologías que pueden poner en riesgo la visión del paciente. Es por eso
que tienen que tener en cuenta que cuando hay una inyección circuncorneal, una congestión ciliar, esto es traducción de una patología en córnea, de una patología intraocular que debe alertarles. Que cuando hay una úlcera dendrítica o una lesión ulcerada en la córnea, ¿no? Esto también es un signo de peligro. Cualquier anormalidad en las pupilas les debe de llamar la atención, más si esta anormalidad se presenta con lo que significa un enrojecimiento ocular. Saben ustedes que si hay un enrojecimiento ocular, ¿no? Entonces, si hay midriasis, ese paciente podrá tener un probable glaucoma agudo, y si hay miosis, una probable uveitis, ¿ya? Una presión intraocular muy elevada nos va a señalar que hay glaucoma agudo. Cuando haya edema corneal, la córnea, saben ustedes, es una estructura totalmente transparente. La edematización de la córnea es signos de traducción de una patología grave que puede ser un glaucoma agudo. La presencia de hipopión, esa reacción inflamatoria en cámara anterior, pues significa infección intraocular o inflamación intraocular. Presencia de ifema, sangre en cámara anterior, es otro signo de peligro que deben de tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se está observando ahí? Se está observando lesión corneal, lesión dendrítica. ¿Qué tenemos ahí? La presencia de ifema, sangre en cámara anterior. La presencia de secreción abundante, que es otro signo de peligro. ¿Por qué? Porque los patógenos involucrados en estas circunstancias son patógenos muy agresivos que pueden producir perforación ocular, alteraciones en lo que es la simetría en las pupilas, la presencia de edema corneal con midriasis que indica inyección circuncorneal, un glaucoma agudo, la presencia de hipopión, en este caso secundario a una úlcera bacteriana. Y de la misma forma, ¿qué síntomas son los que amenazan la visión? O cuando están presentes amenazan la visión. Disminución brusca de la visión, ¿ya? Un dolor ocular intenso. El ojo en la gran mayoría de las patologías no duele. Podrá haber disconfort, ¿no? Que el paciente pueda manifestarlo por dolor ocular, pero el ojo no duele en la mayoría de las patologías. Cuando duele es por lo que hay una patología que pone en riesgo la visión y la presencia de fotofobia intensa, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que hay algún signo de peligro de los que estamos observando, y esto esté acompañado de síntomas de peligro, ustedes tienen que estar alertados de que hay una patología que pueda poner en riesgo la visión. Entonces, con esos signos y síntomas de peligro, se debe derivar a la especialidad. Pero no se olviden de esto, son 6, 7, 8 signos de peligro, 3 síntomas de peligro que pueden a ustedes ayudarles a hacer el diagnóstico de muchas patologías que están poniendo en riesgo la visión del paciente. Bien, chicos, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien entonces? Chicos, chicas, Sí, doctor. Sí, doctor. ya. Muy bien. Entonces, con esto nos despedimos, chicos. Suerte en su vida profesional, en su vida futura. Y bueno, a seguir adelante, a seguir logrando cosas. Y suerte en su próximo examen. Nos vemos, chicos. Cuídense.
chicas, cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. otra Hasta luego. oportunidad. Gracias. Muchas A gracias, hasta ustedes, luego. suerte, chicos.